Yo creo que esto finalmente lo va a terminar de cercar y no va a tener otra salida más que renunciar. Y vamos a regresar a la complicada situación política que vivimos. Está conectado con nosotros vía Zoom Antonio Maldonado. Él ha sido procurador anticorrupción y lo que queremos conocer es su punto de vista sobre la manera como el profesor Pedro Castillo, actual presidente de la República, está planteando su defensa en relación a la decisión de la Fiscalía de la Nación de abrir una investigación, no abrir, porque la investigación en realidad ya estaba abierta, sino de realizar las diligencias que corresponden a esta investigación. Antonio, muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días, gusto de saludarte. Ha dicho Benji Espinosa, el abogado del presidente, que ha presentado un recurso de que es decir, el presidente no se presentará a declarar hasta que este requerimiento de tutela de derechos que ha presentado sea respondido. ¿Esto es correcto? ¿Se puede hacer esto? La respuesta directa y taxativa, Nicolás, es que sí, está bien, eso es correcto y desde una perspectiva estricta de la estrategia de un abogado en relación a la protección de su cliente, no solo puede, sino que debe hacerlo. Este proceso, Nicolás, va a durar muchos años. Y al final de este proceso, si el Ministerio Público triunfa en sus tesis, debe producirse una condena de los que se identifiquen como responsables de este caso de gran corrupción. De tal manera que en ese escenario procesal, estrictamente hablando, yo prefiero que el investigado recurra a todos las acciones y recursos legales para que el día de mañana no diga que este es un proceso que fue politizado, que se violaron los derechos al debido proceso, garantías judiciales, igual trato ante la ley, etc. Ahora, el tema es complicado porque el investigado es el presidente Castillo. Entonces, no se puede evitar hacer una valoración política, y la valoración política de su estrategia deja mucho que desear en él, en su postura como presidente de la República, porque por supuesto la gente dice quiere eludir la acción de la justicia, no quiere declarar, entonces es culpable. Y esto va a traer consecuencias políticas, porque como lo he sostenido en otros momentos, yo creo que la definición del futuro político del señor Castillo como presidente de la República no va a ocurrir en sede de Congreso, ni va a ocurrir en el escenario de cada varios años con una eventual sentencia condenatoria, sino que va a ocurrir debido a que van a ir surgiendo nuevos elementos de juicio contra él. Sus posturas y estrategias jurídicas van a ser algunas estrictamente válidas, pero al final torpes. Y esto hay que ponerlo también en el contexto de las fugas, porque no se puede decir que esto no es parte de esa estrategia. No me refiero a la estrategia jurídica, sino de la estrategia que un grupo cercano a él está pensando que de esa manera lo va a salvar. Y con eso solo agravan su situación, cuando perfectamente el presidente Castillo podría entender, y creo que su abogado debería decírselo así. Él tiene la virtud y tiene bueno, esto no es una gracia, pero sí es un hecho que él debe reconocer, que el proceso que se le ha instaurado es un proceso correcto, un proceso legítimo. Claro, pero un proceso que no es político. O sea, yo trabajo en la región y veo cómo actúan otros ministerios públicos. Son lamentables, están totalmente vinculados al designio político. En este caso no, es un ministerio público autónomo que hace su trabajo, punto. Y lo que podría hacer perfectamente Castillo sin recurrir a tantas estrategias fallidas es ejercer sus derechos en el marco de ese proceso, y eso sería totalmente legítimo. Uno de ellos es respetar las notificaciones de presentación en los días en que se le ha invitado, o se le ha notificado, perdón, asistir, y bueno, incluso si desea recurrir al derecho a guardar silencio, y nadie se lo va a reprochar. Jurídicamente eso es correcto. Claro, pero Antonio, acá cuando plantea el presidente Castillo a través de su abogado Benji Espinosa esta tutela de derecho, lo que él está diciendo es que la Fiscalía de la Nación está rebasando sus potestades en relación a lo que puede y no puede hacer según la Constitución con respecto al presidente. Claro. Y se agarra del artículo 17,
que le dice el presidente solo puede ser acusado y hace una lista dentro de la cual no está el tema de corrupción. Es decir, que por esto no podrían acusarlo. Pero en ninguna parte dice investigado. Y además lo que llama la atención es que ahora que decide Pablo Sánchez hacer la diligencia es que plantean la tutela de derecho, pero no lo dijeron cuando Zoraida Ábalos dijo se amerita abrir una investigación, pero las diligencias las haré cuando termine su mandato, que fue un poco extraño, ¿no? Contradictorio, es decir, encuentra elementos para considerar que acá hay la eventual comisión de delitos, pero decido no hacer las diligencias para saber si esto es verdad o no. Me voy a esperar 4 años y medio para hacerlo. Como que nadie entendió la lógica de esta decisión. Pero lo que está cuestionando es un asunto muy importante, que es, ¿tiene o no tiene derecho el fiscal, la Fiscalía de la Nación a investigar a un presidente por delitos de corrupción? Por supuesto, es un asunto muy importante y lo va a decidir el juez de investigación en el ámbito de la Corte Suprema. Así que ahí veremos qué ocurre. Creo que eso es importante, Nicolás, más allá del propio caso, también importante de acuerdo a cómo vemos y cómo consolidamos o no nuestra institucionalidad en el marco del Estado de Derecho. El enfoque de la disposición número 06 del 27 de mayo del presente del fiscal de la Nación es un enfoque correctísimo, que invito a tus oyentes a leerlo, porque no dice esta barbaridad de que lo que no está prohibido está permitido, ni recurre a estas ambigüedades que he escuchado muy a menudo últimamente. No, es un planteamiento muy bien construido a partir de lo que son las obligaciones del Ministerio Público de Lucha contra la Impunidad, a partir de lo que el Ministerio Público asume como sus obligaciones, el marco de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscrito en la lucha contra la corrupción, etcétera. De tal manera que es un planteamiento muy sólido. Y si el abogado del presidente quiere discutir esto en la Corte Suprema, me parece, reitero, muy bien, porque esto le hace bien a la salud institucional del país y de la justicia. Veremos qué nos dice el juez supremo Juan Carlos Checkley. Veremos cómo resuelve esta controversia. Ahora, pero yo creo que esto es legítimo y creo que esto, en el plano del proceso estricto, ayuda, porque no estamos, reitero, y esto es importante que el presidente Castillo lo entienda, no está él frente a un ministerio público que actúa políticamente. Esto yo lo veo en otros países de la región. Este Ministerio Público actúa profesionalmente, actúa correctamente. La disposición 6 a la que refiero es una disposición muy sólida, reitero, y está bien que se discuta. Está bien que el abogado plantee este debate y veremos cómo se resuelve. Pero la impresión que a mí me da es que la estrategia es la estrategia de estirar el proceso lo más. Es decir, esta tutela de derecho puede tener 2 posibilidades: que digan sí o que digan no. En ambos casos va a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto, Antonio? Porque si el juez dice no tiene derecho a la Fiscalía se supone que está habilitada para plantear este tema ante el Tribunal Constitucional y decir, no señor, sí tengo derecho y me voy al Tribunal Constitucional. Sí. Y en el caso contrario, que se resuelva, digamos, en el sentido de que está bien lo que está haciendo el fiscal de la Nación, Benji Espinosa ya nos lo adelantó acá, que incluso va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces la estrategia es esa, ¿no es cierto? Evitar que las diligencias se... Una nota muy importante, Nicolás. Y es que esta estrategia no suspende de ninguna manera, no tiene efecto suspendido sobre la investigación. O sea, no la detiene. O sea, pueden discutir todo lo que quieran, pero si ese es el objetivo, no van a parar la investigación. Esa es la nota importante. Claro, ahora lo que a mí me resulta, bueno, como tú dices, todo el mundo tiene derecho a plantear su defensa como quiera. Pero cuando tú tienes un presidente que ha prometido ser distinto a todos los otros y cuando lo que tú tienes es la vergüenza de expresidentes haciendo cola para ir presos o que se fugan del país o que se suicidan cuando están yendo a detenerlo, ¿no? Es decir, y es el presidente que dice yo voy a ser distinto y si a mí me acusan de cualquier cosa que me investiguen y el día que le dicen ya te vamos a investigar dice no, la Constitución del 93 encima, a la que has cuestionado, o sea, te agarras la Constitución del 93 para decir, no me puedes investigar según la Constitución del 93. Eso es lo que resulta políticamente, como tú dices, Antonio, dañino, ¿no? No, por supuesto.
Claro, el señor Castillo tiene como dos imágenes, ¿no? Dos personalidades, ¿no? Una que dice voy a declarar y articula su defensa como si él no fuera el presidente de la República, que a la vez tiene otras deberes y otras funciones mucho más elevadas. Entre ellas, se supone que es el líder de la lucha contra la corrupción. Claro. Entonces, por eso es que señalamos que en ese cruce de contradicciones, y además en el contexto en el cual surgirán probablemente nuevas luces, nuevas evidencias sobre su responsabilidad, yo creo que esto finalmente lo va a terminar de cercar y no va a tener otra salida más que renunciar. Me parece que está en un callejón sin salida, y creo que tiene muy pocas opciones de sobrevivir como presidente de la República. Pero hay una pregunta en este momento que es clave, el fiscal de la Nación está citando al presidente a declarar. Él puede decir, no voy a declarar como está diciendo, por eso te reitero la pregunta, porque no me quedó claro. ¿Cómo no? Es decir, el fiscal de la Nación le digo, lo cito a declarar, y él dice, no voy a ir hasta que se resuelva la tutela de derecho. ¿Eso es legítimo? O sea, ¿puede negarse a ir a declarar? No puede desde mi punto de vista, porque la tutela de derechos no ha sido, entiendo, ni siquiera planteada, y aun cuando fuera planteada no tiene efectos suspensivos sobre la investigación, salvo que el juez así lo declare. Pero mientras así no ocurra, esa investigación no se detiene, no tiene por qué detenerse. Además, yo creo que esa tutela de derechos no va a ser amparada, pero lo más interesante desde mi punto de vista no es que diga que sí será amparada o no será amparada, sino los fundamentos a través de los cuales el juez de investigación en el ámbito supremo penal decide esta tutela de derechos. Creo que es tan importante los fines como los medios. Yo creo que no la va a amparar. Creo que la posición del fiscal de la Nación es muy sólida. Creo que no contraviene ningún derecho constitucional ni ninguno de los derechos contemplados bajo los artículos 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos referidos a garantías judiciales. Yo creo que no va a prosperar, pero por eso es que creo que también es importante, por la salud del proceso dentro de sí mismo, que esto se discuta y que se discuta todo lo que se quiera discutir, porque si alguna lección nos dio el caso Fujimori, fue que nosotros respetamos absolutamente sus derechos del debido proceso en la extradición, de la cual yo puedo hablar. Así que jamás recurrimos a argucias ni a caminos cortos, jamás. Lo hicimos desde la perspectiva de derecho y triunfamos. Y acá no tiene por qué ser de manera diferente. El derecho nos ofrece, y no solo hablo del derecho nacional, sino de las obligaciones que surgen del derecho internacional en la lucha contra la corrupción, nos ofrece una serie de opciones y caminos, todos legales, todos legítimos. Entonces, yo creo que no hay que tener temor a este debate. Creo que esto es mejor, reitero, que ver a un Ministerio Público actuar políticamente como lo veo en otros países de la región, con consecuencias nefastas sobre la justicia. Y en este caso me parece que esa investigación debe hacerse de manera pulcra, tranquila. Creo que el fiscal de la Nación no es ningún aventurero en este tema, es una persona de gran experiencia, es un profesor de Derecho Procesal Penal en San Marcos, discípulo de José Octavio Pozo, uno de los más grandes penalistas de toda la historia del país. Así que yo creo que esta investigación está en buen camino y en buen curso. Antonio, tengo un par de preguntas pendientes. Te ruego que te mantengas conectado, pero tengo que ir a una pausa y regresamos, por favor, inmediatamente contigo. Estamos con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Con él volvemos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, y estamos enlazados vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, y estamos hablando del proceso de investigación abierto sobre el presidente Pedro Castillo por su presunta vinculación en actos de corrupción. Y la pregunta que tenía es, en todo este proceso, de repente aparece el ministro de Justicia, Félix Chero, anunciando que el gobierno va a presentar un proyecto para sancionar, Antonio, a los fiscales o jueces que filtren información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros. De lo que estamos hablando es en realidad de las filtraciones que ocurren a los medios de comunicación. Yo lo que entiendo es que esto ya está regulado. Es decir, la verdad es que no entiendo cuál es la lógica de proponer legislar sobre algo que entiendo yo ya existe, ¿no es cierto? Cuando un proceso es reservado, está prohibido difundir la información y hay sanciones a los que violan esa restricción. Pero ¿cuál es tu opinión sobre esto?
Mira, Nicolás, no podemos evitar vincular esta propuesta al contexto en el cual esta se da. Y evidentemente tiene el propósito de proteger al presidente Castillo. Es otra estrategia en otra línea de acción, esta vez dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, para finalmente impedir que surja información de la que está surgiendo todos los días y que puede traer consecuencias políticas muy serias al presidente. Pero no es la forma de hacerlo. En efecto, estas regulaciones ya están comprendidas en el ordenamiento jurídico procesal. Está el principio de la reserva de la investigación. También hay que reconocer que este es un problema que se ha venido agravando en los últimos años, no solo respecto de casos que involucran a políticos, sino también en otro tipo de casos. Pero este problema no se resuelve de esta manera. Se resuelve fortaleciendo las instituciones de justicia, incluso invirtiendo más en el ámbito de los presupuestos del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir, hay otras formas de enfrentar este problema y esta no es la mejor manera. Y por supuesto llama a la suspicacia. De tal manera que me parece contraproducente, me parece una torpeza más del gobierno y creo que es totalmente inútil. Al final no va a servir para nada. No, claro, porque además, y quiero insistir sobre esto, las reglas con respecto a este tema ya existen. Ya existe, porque además la preocupación en determinado momento es que la información no se filtrara a los medios de comunicación, porque normalmente las filtraciones a los medios de comunicación han sido valiosas para ayudar a que no haya impunidad, para denunciar lo que estaba ocurriendo, para que las investigaciones no se posterguen, se bloqueen, se entierren, se encarpeten, ¿no es cierto? O sea, el papel de la prensa ha sido más bien positivo en relación a las investigaciones de corrupción, pero el riesgo que en determinado momento se planteaba es que los implicados tenían acceso a información y eso permitía, por ejemplo, que se fuguen. Es decir, que iba a salir, ¿no es cierto?, o que había en proceso una solicitud de prisión preventiva y de repente el procesado desaparecía. Y nosotros hablamos mucho de los políticos, pero no de la cantidad de casos que hay en relación a narcotráfico, a delitos de extorsión que ocurren todos los días. Se mandan mudar porque saben lo que se les viene, ¿no? Exactamente. Ese es un problema con raíces mucho más profundas, con expresiones mucho más complejas que las de un caso que involucra a un político y por tanto, reitero, se trata de adoptar medidas para fortalecer las instituciones de justicia y no, en última instancia, lo que va a pasar es debilitarlas, porque así se empieza primero promulgando ese tipo de legislaciones, luego será que en la fase del juicio oral los periodistas no puedan asistir a los juicios, restringiendo los principios de publicidad, etcétera, y de comunicación, y por supuesto el derecho de una sociedad de saber qué está pasando con los procesos en los cuales están siendo investigados políticos que traicionaron la voluntad popular y que finalmente convirtieron a la sociedad en víctima, porque la sociedad es la víctima de estos delitos de gran corrupción. Ahora, vamos a también decir las cosas con toda claridad. La mejor forma de evitar que esto ocurriese es que los protagonistas de esos hechos jamás los hubieran producido. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de Castillo, ¿cómo no? Claro. Entonces, estamos hablando de esto por una acción y una conducta de una persona que, siendo presidente de la República, incurrido en estos hechos, claro, que se están investigando. Claro, de no haber ocurrido esto, no había investigación. Claro, el otro día, cuando entrevistaba a Benny Espinosa, digamos, una de las estrategias de la defensa es descalificar moralmente a Samir Villaverde, ¿no es cierto? Samir Villaverde es un hombre, lo botaron de la Fuerza Aérea, participó a balazos en un asalto a una pizzería en Miraflores y salió herido, la policía lo hirió, terminó preso, condenado a 10 años, estuvo 12 en la cárcel, de ahí salió, volvió a ser sentenciado por otro delito, estuvo 2 años más. Nadie entiende cómo terminó siendo dueño de una compañía de seguridad cuando se supone que está prohibido que una persona con esos antecedentes pueda tener una compañía de seguridad. Pero lo peor es que se convirtió en actor y estamos hablando de él porque le abrieron el espacio en Palacio de Gobierno, porque iba a Palacio de Gobierno. O sea, no ha sido los enemigos del gobierno ni la prensa los que han convertido en protagonistas a Samir Villaverde. Ha sido el presidente y la gente de su confianza. Exactamente. O sea, acá estamos hablando exactamente, eso es
por eso es muy importante que Castillo en particular asuma responsabilidades. Exitosa. Y que responda con la verdad, porque si quieres sobrevivir políticamente, la mejor forma de hacerlo no es la que estás optando por realizar. La mejor forma de hacerlo es enfrentar las cosas, incluso hasta reconocer totalmente los hechos. Si estos son así, ¿por qué no? Sí tiene que dar cuenta respecto a una serie de hechos, cómo este tipo de gente llega a su entorno, cómo llega a ser parte de procesos de contratación pública. Estos personajes existen en función de él, en función de lo que Castillo permitió hacer. Entonces, por supuesto, probablemente acá no estamos hablando de responsabilidades penales estrictas en los casos que se investigan, pero sí de responsabilidades políticas que debería asumir, y con disculpas al país, ¿por qué no? Claro. Entonces, creo que acá hay una reflexión que Castillo tiene que hacer en profundidad, porque simplemente si siguen esta lógica de legislaciones draconianas, como las que estamos comentando, de no saber si él es presidente o si es inculpado, cómo actúa, si se defiende o no, qué sombrero se pone, de estar también propiciando que un entorno cercano a él facilite fugas de personajes implicados, esto simplemente agrava su situación. Y su situación política me refiero, no su situación procesal, claro, penal. Porque como tú dices, Antonio, este proceso puede tomar años, ¿no es cierto?, por las características de la investigación. El problema es que si va apareciendo información donde el compromiso del presidente se acredita como, ¿no es cierto?, se aparecen más evidencias del compromiso del presidente con esta especie de organización que según la Fiscalía se había instalado prácticamente en el entorno del presidente. O sea, penalmente esto tiene un proceso, ¿no es cierto? Pero políticamente el nivel de deterioro que puede llevar es muy, muy serio, ¿no? Muy alto, y el presidente va a tener que asumir las consecuencias. Antonio, te agradezco mucho por esta conversación. Con mucho gusto, Nicolás, con mucho gusto. Un abrazo, muy buenos días.